Dependiendo del tiempo, a ver si lo avanzamos, para y hay algunas cosas que se han avanzado, hay unas cosas que se pueden concluir ya en el caso del paciente. Bueno, empecemos. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, doctor. Ya, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? La glucosa es un azúcar simple formado por 6 átomos de carbono. Su metabolismo oxidativo proporciona la mayor parte de la energía utilizada por el organismo, por lo que existen distintos mecanismos de control homeostático para mantener las concentraciones constantes, que oscilan entre 70 y 110 en ayunos. Pero vamos a ver nosotros, cuando hablemos ya de la enfermedad ya denominada diabetes mellitus, vamos a verlo cómo se hace el diagnóstico, en base a qué valores. No son valores así como dice acá tan simples, ¿no? Es un poco más complejo la valoración de los niveles de glucosa. Asimismo hablaremos de hipoglicemia y también veremos que no es tan simple definir hipoglicemia cuando baja por debajo de 70, sino es un tanto más complejo. Existe hiperglicemia fisiológica en situaciones de ansiedad, esfuerzos musculares intensos durante la menstruación, exposición a baños calientes. Hiperglicemia de estrés relacionada a concentraciones de activación adrenérgica, especialmente en el paciente crítico, politraumatizado, grandes quemados, sepsis, shock, ACV, infarto de miocardio, epilepsia, encefalitis. Bueno, es una de las razones por qué un paciente que tiene que uno estudia para diabetes no puede usar el valor de glucosa que tenga en situaciones de un paciente, por ejemplo, que está con sepsis, ¿no? O sea, si un paciente tiene una infección importante y esta infección por sí mismo puede hacer que el paciente tenga hiperglicemia. Por lo tanto, no podemos hablar de los valores que vamos a estudiar luego para determinar el diagnóstico de diabetes no son utilizados en pacientes que tienen este tipo de patologías. Por eso también en el manejo de sepsis se incluye en el control metabólico, se utiliza mucho lo que es el control de la glucosa, ¿no? Un paciente séptico debe manejar la glucosa por debajo de 180 miligramos por decilitro, ¿no? Sea o no sea diabético. Significa que el paciente que no tiene diabetes puede tener también hiperglicemia importante. Entonces, ya se ha determinado que la morbilidad y las complicaciones son mayores en aquel paciente que tiene sepsis más hiperglicemia. La hemoglobina glicosilada. La glucosa se une a la hemoglobina de forma no enzimática e irreversible durante los 120 días que duran los hematíes. Por lo tanto, la concentración de la hemoglobina glicosilada es proporcional a la concentración plasmática media de glucosa durante ese periodo, que más o menos son 6 a 12 semanas, ¿no? Nosotros decimos que 3 meses es un valor que consideramos, ¿no? O sea que la hemoglobina glicosilada A1C en un paciente diabético, por ejemplo, me dice cómo se ha comportado su glucosa en los últimos 3 meses. Como dice ahí, su principal utilidad es contribuir a aumentar de forma global la glucosa en el diabético y también sirve de guía de tratamiento, ya que es un excelente predictor de progresión de las complicaciones. La hemoglobina glicosilada puede subir en presencia de hemoglobina fetal, en presencia de insuficiencia renal, en presencia de epidemia,
en presencia de ingesta y en otras condiciones. Lo interesante es nosotros debemos considerar estas patologías o estas situaciones clínicas para decidir darle valor a la hemoglobina glicosilada en el contexto de un paciente, ¿no? Me refiero a lo siguiente: si tienes un paciente diabético que tiene, por ejemplo, enfermedad renal crónica, tu hemoglobina glicosilada va a estar seguramente más alto de lo que se remite para valores de glucosa, ¿no? Entonces hay que tener esas consideraciones cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, ¿no? Y puede disminuir en presencia de hemoglobina S, hemoglobina C, hemoglobina D. Puede disminuir en el caso del recambio eritrocitario, en el embarazo, ¿no? Cuando se ingiere cantidades grandes de vitaminas C y E. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada no se debe utilizar para el diagnóstico de diabetes gestacional, por ejemplo, ¿no? No se debe considerar. La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina, que es una hormona que regula el nivel de glucosa en la sangre, o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. La diabetes es importante problema de salud pública y una de las 4 enfermedades no transmisibles seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter prioritario. En las últimas décadas ha aumentado sin pausa el número de casos y prevalencia de la enfermedad. Según las estimaciones de la OMS, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en el 2014, frente a los 108 millones que tenían en el 1980. La prevalencia mundial normalizada por edades de la diabetes casi se ha duplicado desde después, ha pasado de ser un 4.7% a 8.5% de la población adulta. Y ello supone un incremento de los factores de riesgo conexos como el sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de diabetes ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos menos que en los de ingresos altos. Toda esta información es básicamente de un informe mundial sobre la diabetes de la Organización Mundial de Salud. Por ejemplo, este dato es interesante, ¿no? En el 2012 la diabetes provocó 1.5 millones de muertes y un nivel de glucosa en sangre superior al deseable provocó otros 2.2 millones de muertes al incrementar los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo. Entonces, los pacientes que tienen diabetes, es lo que les preguntaba siempre cuando desarrollaba el tema, ¿no? ¿Cuál es la causa de mortalidad de los pacientes que tienen diabetes? Las enfermedades vasculares. Cuando tú haces emergencia, llega un paciente con ACV, llega un paciente con infarto, ¿no? Muchos de esos pacientes que llegan con infarto cerebral o infarto de miocardio son pacientes diabéticos. Entonces, una de las conductas que está cambiando en el tratamiento de los pacientes con diabetes, ya voy a hablar más adelante de eso, pero les adelanto, tiene que ver mucho con esto. ¿Por qué? Porque cuando un paciente, ustedes seguramente ya saben eso, se controla bien la diabetes, toma, hace una dieta adecuada, lleva un peso adecuado, una actividad física adecuada, y conlleva que termine controlando teniendo una glucosa adecuada, una hemoglobina glicosilada adecuada, ese paciente probablemente va a tener menos complicaciones de microvasculares, macrovasculares, retinopatía. Eso está claro. Pero el enfoque del tratamiento actual no es solamente tener una hemoglobina glicosilada adecuada, sino también es reducir las muertes producidas por enfermedades cardiovasculares. Entonces, actualmente, como revisaremos al final del tema de diabetes, una de las grandes preguntas
manejar, tratar al paciente diabético, sobre todo cuando ya recibió ya metformina, es si el paciente, preguntarle si el paciente tiene, ¿no?, riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y si el paciente tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, se recomiendan tratamientos específicos que lo que van a hacer es justamente eso, ¿no? Disminuir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, ¿no? En el Perú, en esta misma bibliografía del reporte o el informe mundial sobre la diabetes, considera que el número de muertes en Perú de 30 a 69 años en hombres son 710, el año 2014, por ejemplo, y en mujeres 640. ¿Por qué? Ustedes pueden decir, ¿por qué un dato tan antiguo? Es el último que he encontrado realmente, ¿no? No sé, de repente puede ser que haya por ahí alguna información oficial, más reciente, probablemente puede ser, pero yo no he podido encontrar. Y en pacientes de 70 años o más son 750 varones y 850 mujeres. Y el número de muertes atribuibles a hiperglicemia son 1.230 hombres, 1.110 mujeres, ¿no? Es un poco más. Y en este cuadro, la mortalidad proporcional de muertes según en todas las edades, ¿no? Diabetes mellitus es el 2% de todas las causas de muerte, y enfermedades, para que tenga una idea, ¿no? Enfermedades respiratorias crónicas el 4%, ¿no? O sea, está el doble prácticamente las enfermedades respiratorias. Y las enfermedades cardiovasculares son el 22% el 22% de toda la mortalidad en el Perú en el año 2014. Y en este cuadro, acá ustedes pueden ver la prevalencia de diabetes en el Perú en el 2014, o mejor dicho, desde el 80 hasta 2014, cómo ha ido aumentando progresivamente, ¿no? Aproximadamente el 7 al 8% de los adultos en el Perú para el año 2014 tienen diabetes. Seguramente ahora, como ya les digo, estamos más del 10%, como siempre les digo, pero del 2019, encontrar datos estadísticos al último va a ser un poco difícil, ¿no? Por todo lo que conlleva la situación actual, ¿no? Entonces ustedes ven acá, ¿no? El 7% de la, de la población adulta total tiene diabetes mellitus, ¿no? Yo les ponía siempre cuando hablaba con alumnos de semiología, les ponía más o menos, ¿no? Pues si 9, si 11, el 10% de la población adulta. En Arequipa hay 1.000.000, la población adulta es medio millón, el 10% son 50.000 pacientes diabéticos en Arequipa. Entonces, para que tengan una idea de cuán prevalente es la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos, si nosotros comparamos con otras cosas que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de algunas otras patologías, excepto la hipertensión, creo que esta es la enfermedad más prevalente que hay. Cuando hablamos de glucosa, podemos hablar muchas cosas, podría enfocarlo de diferentes maneras, pero ustedes ya creo que han visto y la forma en que yo trato de enfocar, de llevarlo todo, es a la práctica, ¿no? Lo que trato de llevar todo es a la práctica y me baso mucho en guías de práctica clínica. Entonces, cuando hemos hablado de colesterol, les habla la guía europea, la guía americana de tratamiento, porque la interpretación del análisis no depende de que uno diga, no, para mí yo creo que la glucosa tal debe ser, no, existen consensos. Y los consensos más aceptados provienen de estas guías. Entonces nadie puede decir, no, yo creo que en Arequipa la glucosa debe ser tal. No, pues no. Si alguien
Si alguien no conoce lo que dice la ADA, la verdad está muy desactualizado, ¿ya? Casi nadie pone en discusión que sobre la clasificación y el diagnóstico de diabetes tiene que ver con las publicaciones que se han hecho en la revista Diabetes Care, ¿no? De la Asociación Americana de la Diabetes. Cada año, y en este caso en enero del 2021, se ha publicado bajo este título, ¿no? Standard Medical Care en Diabetes. Y con esta es enorme la información que tiene ahí, ¿no? Habla sobre eh, clasificación, sobre cuidados, sobre tratamiento, sobre prevención, etcétera, etcétera. Es muy amplio, la verdad, la publicación que se hace. Realmente, no es una cosa que nos interesa en relación al laboratorio, ¿no? Yo quiero saber que ustedes se vayan o terminen la clase sin duda alguna de cómo debe hacerse el diagnóstico de diabetes, sobre todo de diabetes tipo 2, que es la más prevalente, ¿no? Entonces, todo parte de acá, ¿no? La pregunta sería, la primera pregunta que haría es, ¿en quiénes se debe buscar diabetes y prediabetes también? Porque cuando tú buscas prediabetes, o sea, mejor, en el grupo de riesgo que uno busca prediabetes, obviamente también busca diabetes, no están excluidos, al contrario, están incluidos, ¿no? Y entonces alguna vez yo me acuerdo mucho que alguien en el hospital donde trabajo había mencionado que, digo, alegremente dijo, están pidiendo mucha prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? La jefa del laboratorio mandó un documento y el documento decía que eh, están haciendo uso indebido de los análisis de la pidiendo exageradamente la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, se planteó una discusión. Yo lo tomé y le dije, ¿sabe qué? Hay una reunión con la jefe para explicarle, ¿no? Para explicarle qué, para que ustedes me entiendan esto, ¿no? ¿A qué personas yo tengo que hacer? O sea, ¿cuándo estaría mal hacer una prueba de descarte de diabetes o de prediabetes? Si ustedes ya están leyendo esto, les va a llamar mucho la atención, como cualquiera que tal vez lea por primera vez esto, ¿no? Dice que en personas asintomáticas, adultos de cualquier edad, que tengan un índice de masa corporal mayor a 23, ¿no? Mayor a 25 en cualquiera, pero mayor a 23 en los asiáticos y americanos. O sea, para nosotros es mayor a 23. De todos los alumnos que están escuchando la clase, ¿cuántos de ustedes cumplen este criterio? Seguramente todos, ¿no? Acá no dice que tiene que tener más de 20 años, o más de 25 años, más de 30 años, ¿no? Entonces, cualquier persona adulta, o sea, adulta significa para nosotros no más de 18 años, probablemente en otras latitudes habrá otras definiciones, pero digamos para nosotros 18 años, que tenga un índice de masa de 23, y acá dice, ¿no? Y que tenga uno más de los siguientes factores de riesgo. Ustedes pueden tener alguna de estas situaciones. ¿Cuáles son? Familiar con primer grado de diabetes, mamá, papá, hermanos, ¿no? Mire, y acá la segunda dice, etnia de alto riesgo, latino. Entonces, significa que todos, o el 90%, o el 90 y tantos por ciento de la población adulta, tiene que ser sometida a descarte de diabetes y de prediabetes. De ahí nomás, no sigamos más, ya quedamos ahí. Pero obviamente si ustedes van a tomar otra población, entonces seguramente van a estar algún otro criterio. Y dice historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, niveles de colesterol HDL bajo, los triglicéridos más de 250, síndrome de ovario poliquístico, inactividad física, otro punto. Que a la fecha, la mayoría de las adultos, 20 años, 30 años, ¿no? 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 20 años, 30 años,
considera este factor de riesgo. ¿Por qué? Por la situación que estamos, ¿no? Es difícil de hacer actividad física en un momento, sobre todo en Arequipa, como está la situación. Entonces, si ustedes se van a ver, cumple más de un criterio, la mayoría seguramente cumple más de un criterio y tiene que hacerse, ¿no? Tiene que hacerse las pruebas de descarte. ¿Qué más dice acá? Los pacientes con prediabetes deben hacerse cada año el descarte, cada año. Las mujeres que son diagnosticadas de diabetes gestacional deben tener de por vida, al menos, dice cada 3 años. Cuando dice al menos, te da pie a que tú puedas pedir cada año, ¿no? Para los otros pacientes, o sea, para alguien que no cumple nada de esto, eh, la, el descarte debe empezar a los 45 años. Es decir, si tú no tienes un índice de masa menos de 23, si no tienes familia de primer grado, si tu raza no es latino, no es americana, si no es asiático, no es pertenece a la isla del Pacífico, de repente puede ser no los nórdicos, ¿no? No, que no tengas antecedentes de esto, que no tengas hipertensión, que no tengas el colesterol HDL bajo, que no tengas triglicéridos, que no tengas este antecedente, que no tengas inactividad física, igual manera a los 45 años tienes que hacerte la prueba del descarte. Si los resultados son normales, los resultados repetirse como un mínimo de un intervalo de cada 3 años. Ya, mínimo de 3 años. Eso significa, cuando te dicen mínimo, significa que puede ser menos, ¿no? O sea, bueno. Eso, digamos, la primera cosa que para ustedes esté claro. ¿Quiénes tienen que hacerse prueba? Y en la reunión que tuvimos les dijimos que efectivamente no podemos hablar de pedir en exageración o pedir en forma equivocada o pedir en forma inadecuada, como decía la carta que mandó este, este colega. ¿Por qué? Porque cualquier paciente adulto cumplía los criterios para hacerse. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer para hacer diagnóstico de diabetes o de prediabetes? Tú puedes utilizar los tres o cualquiera de los tres. ¿Cuáles son los tres? Glucosa en ayunas, glucosa a las 2 horas y hemoglobina glicosilada, ¿no? Como dice acá, para hacer el diagnóstico de prediabetes requieres esto, ¿no? Entonces, si tú tienes pacientes que vas a hacer por ejemplo, en el servicio de medicina antes de la pandemia teníamos como 10 consultorios al día, que era 20 pacientes, 200 pacientes al día, o sea, podía yo haber pedido 200 pruebas de tolerancia y no era ninguna exageración. Probablemente si los pacientes tienen diagnóstico de diabetes, que era un grupo importante, no. Pero la situación era que no se estaba pidiendo exageradamente y no estaba mal pedir. El asunto es que como no se consideraba antes solicitar, cuando empezaron a pedir, a cumplir más o menos, no cumplir al pie de letra, pero más o menos cumplir lo que dicen los protocolos, el laboratorio le llamó la atención y pensó que la cosa estaba equivocada, cuando estábamos lejos, tenemos mucho techo para seguir pidiendo todavía a los pacientes. Pero eso, al margen de esa anécdota, ustedes sirva para que ustedes traten de entender o grabar cuáles son los factores de riesgo que debe tener un paciente adulto para pedir o descartar diabetes o prediabetes. Y cuáles son los criterios de diagnóstico. Entonces, por eso nos vamos acá, ¿no? La ayunas debe ser para diagnóstico de prediabetes de 100 a 125. Entonces, eso no conlleva ningún tipo de análisis mayor. ¿Qué le puedo decir? ¿No? Han hecho estudios y han demostrado que si el paciente tiene 101, 102, 103, ya debe ser considerado como diabetes, como prediabetes, perdón, porque esto se asocia a un aumento de riesgo cardiovascular.
Entonces, si nosotros, como siempre les he recalcado, tratamos de hacer diagnóstico inicial, un prédico de algo, es para tomar medidas, evitar que el paciente, en este caso, haga. Entonces, si tengo que hacer un diagnóstico de prediabetes, es para tomar, ¿no? Y las medidas que son más importantes es la de siempre, ¿no? Dieta, ejercicio, ¿no? Entonces, ya resumiendo, diagnóstico de prediabetes, glucosa de 100 a 125 en ayunas, prueba de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, cuando el paciente recibe 75 gramos de glucosa negra, que va de 140 a 199, y la hemoglobina glicosilada, que debe ser estandarizada, debe ser de 5.7 a 6.4%. La clasificación de diabetes. La diabetes se clasifica en 4 tipos. Diabetes tipo 1, debido a la destrucción de las células autoinmunes, que generalmente conduce a una deficiencia de insulina. Destrucción autoinmune de las células, quiere decir esto, un error ahí. Diabetes tipo 2, debido a la pérdida progresiva de la secreción de insulina por las células beta con frecuencia en el fondo de un paciente con resistencia a la insulina. Diabetes mellitus gestacional, diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no fue claramente evidenciada antes de la gestación, y otros tipos de diabetes debido a otras causas, por ejemplo, síndrome de diabetes monogénica, como la diabetes neonatal y diabetes de inicio en la madurez de los jóvenes, diabetes MODY, diabetes o diabetes por enfermedades del páncreas, como por ejemplo fibrosis quística y pancreatitis, diabetes inducido por fármacos y sustancias químicas, como el uso de glucocorticoides o el tratamiento por HIV, o después de trasplante de algún órgano. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de diabetes mellitus? Como ustedes seguramente ya se han dado cuenta, hacer diagnóstico de diabetes requiere una glucosa de 100 a 125, mayor o igual a 126, por lógica razón sería, ¿no? Sí mismo, si la glucosa, el diagnóstico de prediabetes es de 140 a 199, 200, si de 5.7 a 6.4 de diabetes, más de 6.5 es diagnóstico de diabetes, ¿no? Y la última dice que en pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia, ¿no? O sea, una glucosa mayor a 200 es suficiente para diagnóstico en cualquier momento, o sea, sin considerar ayunos. Eso, por ejemplo, se aplica a los pacientes que van por emergencia, ¿no? Un paciente va por emergencia porque tiene polidipsia, poliuria, polifagia, de repente le hacen un control, encuentran una glucosa en 300. Ahí no tienen que, sería absurdo que estén pidiendo, vamos a hacerle la prueba de tolerancia a la glucosa, no, realmente que no. Ahí inmediatamente es tratamiento, ¿no? Ya está el diagnóstico hecho, como ¿ya? Esas cosas parecen lógicas, parecen que no tienen por qué merecer renombrar, resaltar, pero no lo es, ¿no? En la práctica. El método hacer el análisis de la hemoglobina glicosilada 1C debe ser un método certificado por la NGCP. Es una entidad que lo que hace es estandarizar el laboratorio al ensayo de referencia que es el DCCT, que es el estudio inicial, digamos, el estudio madre, el estudio donde se demostró que los pacientes con diabetes, al reducir la hemoglobina glicosilada, los pacientes presentaban menos complicaciones. Quiere decir que antes de este estudio, antes de tener esta evidencia, los pacientes se manejaban en relación a bajar la glucosa sin ningún tipo de se creía que lo interesante
Si, por ejemplo, si el paciente debutaba con diabetes, tenía poliuria, polidipsia, pues le dabas medicamentos con el fin de que el paciente sobrellevara los síntomas y se sintiera más o menos bien, ¿no? Pero a raíz de este estudio, que fue en el 87, el 88, más o menos, hace muchos años antes que ustedes nacieran, este, se demostró que los pacientes que tenían hemoglobina glicosilada menos de 7, y por eso empezaron a hablar de este nivel de hemoglobina glicosilada, deberían, perdón, cruzaban con menos complicaciones como nefropatía diabética, como neuropatía diabética, como retinopatía diabética. Y de ahí se empezó a utilizar este tipo de marcador como para señalar a aquellos pacientes que estaban controlados. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los laboratorios no considera o no está estandarizado a este nivel. ¿Y cuál es la lógica de que esté estandarizado? Porque obviamente, si tú haces un estudio y dices que bajo este parámetro reduce las complicaciones, una hemoglobina que haga otro laboratorio que no está estandarizado, tú no puedes saber si bajar esa hemoglobina al nivel que dice el laboratorio que no está estandarizado, te dé que, los resultados que se han demostrado en, en otro estudio, ¿no? ¿Entienden? O sea, no podía un laboratorio decir, sí, mi hemoglobina glicosilada sí sirve también y sí debe ser menos de 100%, pero ¿en base a qué? Tendría que haber un estudio grande con este valor, con este laboratorio, y considera que sí también tiene valor, ¿no? De lo contrario, nos queda siempre la duda, ¿no? Ahora, en Arequipa, que yo sepa, algo que esté muy equivocado, no hay ningún laboratorio que esté estandarizado o que esté certificado por esta sociedad, ¿no? La hemoglobina glicosilada 1C tiene varias ventajas en comparación, ¿no? No se requiere ayuno, mejor estabilidad preanalítica, menos perturbaciones diarias. ¿Qué sucede, por ejemplo? ¿Dónde le veo importancia a la hemoglobina glicosilada, no? Los pacientes tienen ideas equivocadas, ¿no? Por ejemplo, le dices, te voy a hacer unos análisis de sangre para hacerle colesterol o hacerle glucosa. Y el paciente empieza a hacer dieta, a cuidar. Como alguien, por ejemplo, si tú vas a correr 100 metros, entonces te preparas, ¿no? Para correr 100 metros. Pero no es así, pues, la idea, ¿no? Porque tú te haces dieta adecuadamente, te cuidas mucho en lo que comes, de repente haces ejercicio, a la semana te haces la glucosa y la glucosa puede salir pues bien, ¿no? Pero no es lo real, no es lo que está sucediendo en el paciente. El paciente no es su vida, así no lleva su vida normalmente. Y el paciente tiene prediabetes. Y no lo va a descubrir si es que no se hace una prueba de hemoglobina glicosilada, que tiene el valor adicional que no va a dar resultados de los últimos 3 meses, como ya les he adelantado. Por lo tanto, el paciente se haga un mes de dieta, igual puede salir alterada la prueba. Pero ¿cuál es el problema? Todo tiene su problema. Es menos sensible, ¿no? Mayor costo y limitación de la disponibilidad de estas pruebas. Entonces, una, a ver, por acá está, pero más o menos explicarles, ¿no? Este es el estudio que les digo, el estudio donde se empezó a hablar sobre hemoglobina glicosilada, donde se demostró que los pacientes tenían menos complicaciones si tenían una hemoglobina glicosilada menos de 7, ¿no? El otro gran estudio es el UKPDS, el, el estudio del DCCT, ese fue hecho en Estados Unidos y el UKPDS es un estudio en Inglaterra, ¿no? Y lo demostraron al final lo mismo, ¿no? Los dos grandes estudios que fueron contemporáneos demostraron lo mismo. Entonces, cuando hablan de diabetes, ustedes van a leer, si tienen un libro de diabetes,
cualquier libro, el Cecil, los Harrison, seguramente va a mencionar, ¿no? Va a decir, no, que la historia de diabetes, en base a los estudios, demostraron que los pacientes que tenían, porque dividieron los pacientes en dos grupos, ¿no? El grupo control, ¿no? Y el grupo control tenía menos complicaciones porque tenía la hemoglobina glicosilada, ¿no? Hicieron un tratamiento más intensivo. Ahora, tengo que decirles que después de esto salieron otros estudios, y sobre todo un estudio último que fue el 2007, no lo tengo, no lo he traído, que tuvo que ser interrumpido, porque ¿cuál era la premisa de esto? Dijeron, si con hemoglobina glicosilada menos de 7 tiene menos complicaciones, ¿qué pasa si llevamos a los pacientes a una hemoglobina glicosilada menos de 6,5? ¿Y qué sucedió? Que los pacientes tenían mayor mortalidad. Y entonces esto ya al final tuvo que suspenderse el estudio, tuvo que determinar revisar qué pasaba, ¿no? Y más o menos les adelanto qué sucedía. Sucedía que habían abarcado a pacientes con enfermedades avanzadas, con enfermedades que ya el paciente tenía complicaciones. Entonces, no se percataron bien de esta situación, pero tú tienes que ser, y eso habla más adelante, la hemoglobina glicosilada tiene que ser más estricta en pacientes que tienen una expectativa de vida prolongada y tienen una enfermedad reciente. Aquellos pacientes que tienen baja expectativa de vida o tienen muchas comorbilidades, ¿no? O el diagnóstico hecho tardíamente, no requieren ser tan estrictos de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Eso ahora se sabe ya a raíz de los resultados de los diferentes estudios, ¿no? Esto solamente es para ver la diferencia entre la hemoglobina, cómo se presenta con la glucosa. Esto creo que ya hemos hablado, cómo varía la hemoglobina glicosilada. Esto es importante también, ¿no? El diagnóstico, el paciente que tiene hemoglobina glicosilada a unos menos de o más de 6,5 diagnostica el 30% de los casos de diabetes, el 30%. O sea, ¿qué significa? Que es poco sensible, ¿no? Que es poco sensible con esta hemoglobina glicosilada. Si tú quieres hacer un diagnóstico seguramente más adecuado, utilizando la hemoglobina glicosilada, tienes que tener en cuenta todas esas variantes que puede haber, anemia que hemos hablado, embarazo, y no puedes pedir. Pero aunque el paciente no tenga estas condiciones, el 30% de los pacientes con diabetes. Entonces, no puedes decir, tiene hemoglobina glicosilada normal, no tiene diabetes. Por eso sirven las demás otras pruebas, ¿no? Que son la prueba en ayunas y la prueba de tolerancia a la glucosa. Esto ya hemos dicho. Paciente con crisis de glucosa, o sea, de hiperglucemia, una glucosa más de 200, el diagnóstico requiere dos resultados anormales de la misma muestra o en dos muestras separadas. ¿Sí? Está claro esto. Para hacer diagnóstico de diabetes, pues parece ser una cosa sin importancia, pero no. Por ejemplo, ha pasado. Yo les hablo de la experiencia que se ha pasado. A una paciente se atender. El médico le dice tiene una glucosa elevada. Ya no me acuerdo cuál, la glucosa en ayunas o la glucosa postprandial. Y le dice, tienes diabetes. Y siempre hay pacientes pues, que son muy problemáticos, ¿no? Hay gente que no tolera que le hagas a veces esos diagnósticos. En serio, ¿no? Tú puedes decir, no, pues lo más, si el paciente le has dicho que tiene glucosa. No, pero el paciente se fue a ver con un endocrinólogo, porque el que le vio esto fue un médico internista, y el endocrinólogo le dijo, no, no tienes diabetes. Y se generó un problema, porque la paciente empezó un reclamo y pedía sanción del médico, porque el paciente le habían sufrido daño moral, le habían hecho el diagnóstico de una forma incorrecta y tal cosa, ¿no? Obviamente la paciente estaba mal, ¿no? La paciente estaba mal. Al final, el médico, la verdad, tenía razón. Yo revisé la historia, revisé los análisis, el médico tenía razón. Pero tenemos que sustentarnos cuando alguien pida o algo, ustedes pueden quedarse sin sustento, si alguien les dice, ¿estás seguro que tengo diabetes? Y de repente hay un poco de dudar, ¿no? Entonces, por eso tienen que tener bien claros estos conceptos. Dos resultados anormales, salvo que tenga síntomas de hipoglicemia,
muestra o dos muestras. Dos resultados a anotar. Se utilizan la segunda prueba puede ser una repetición de la prueba inicial, pero esta debe ser realizada sin demora. Entonces, si tú vas a repetir la prueba, puedes repetir la prueba inicial o otra prueba. ¿A qué sirve? Por ejemplo, tienes una glucosa en ayunas 130. Entonces, le vas a repetir, porque con eso no es diagnóstico de diabetes, estoy diciéndoles que no. Le vas a repetir otra prueba. Entonces, le puedes repetir la glucosa en ayunas o le puedes pedir una hemoglobina glicosilada o le puedes pedir una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no? O puedes pedirle todas. No lo dice las guías, pero si en aras de qué, de que de esas tres encuentres dos pruebas positivas, ¿no? Y aquí entra en juego lo que les decía, ¿no? El paciente le vas a decir, tiene la glucosa un poco alta, le vamos a hacer una prueba, una prueba en una semana, qué sé yo. Y el paciente va a empezar a hacer dieta y probablemente salga la glucosa normal. Y ahí puede traer como consecuencia que van de otro médico con el resultado y te dicen, no, ¿quién le ha dicho? No, no tiene. Porque hay unos médicos que les gusta dar buenas noticias, no se trata de eso, ¿no? Se trata de decir la verdad. Por ejemplo, si la hemoglobina glucosa es 7, o sea, tiene para hemoglobina, para diabetes, y el resultado repetido es 5, el diagnóstico de diabetes, ¿no? Por los dos del valor considerado como diabetes. Recuerden que es 6.5. Si dos diferentes pruebas son ambos por encima del umbral del diagnóstico cuando se analiza la misma muestra, o en dos muestras de pruebas diferentes, eso también confirma el diagnóstico. Entonces está reiterando, ¿no? Tiene que ser dos muestras. Puede ser la misma o puede ser diferente, ¿no? La misma o diferente. En una sola muestra o en dos muestras diferentes. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente tiene resultados discordantes en dos pruebas diferentes? Por ejemplo, le pides una glucosa en ayunas y te sale 100 y le pruebas la prueba de tolerancia a la glucosa y te sale 170. Entonces, en uno dice que tiene diabetes y en el otro dice que tiene prediabetes. El diagnóstico se realiza en base a la prueba confirmada. Si un paciente cumple con el criterio de diabetes, digamos uno de los resultados. A ver, no. Dice, entonces el resultado de la prueba que está por encima del corte del diagnóstico debe repetirse. Entonces, en este caso, la prueba de glucosa en ayunas, que es 130, que está por encima del valor, o mejor dicho, que cumple el criterio de diabetes, esa tiene que volver a repetirse. Si se repite y vuelve a salir más de 126, el paciente tiene diabetes. ¿Ah? Tiene diabetes. Bueno, creo que para no mezclarlo más, vamos a hablar de la diabetes mediada inmune. La diabetes tipo 1, frente a la insulina o diabetes de inicio de juventud, representa el 5 a 10% de la diabetes. Y se debe a una destrucción autoinmune mediada por células beta pancreáticas. Los marcadores autoinmunes incluyen autoanticuerpos contra islotes celulares y autoanticuerpos para GAD, para glutamato de carboxilasa, GAD65, antiinsulina, antitirosina fosfatasa 1A2, 1A2B, ZN78. ¿Qué pasa con esto? A ver, yo les digo, ¿qué es lo que yo veo, no? Ustedes saben que yo siempre les he dicho que la diabetes mellitus es la más frecuente, ¿no? Sin embargo, nosotros no pedimos ninguno de estos marcadores, no tenemos a disposición estos marcadores. Entonces, una manera, por ejemplo, alguien me pregunta, siempre me pregunta, doctor, ¿qué sería bueno hacer un estudio de tesis, no? Por ejemplo, sería esto, ¿no? Hablar con un laboratorio y determinar en los pacientes que tienen diabetes 2 si tienen o no tienen estos marcadores. ¿Por qué lo digo? Porque la presencia, o sea, si tú ves un paciente mayor, 40 años, 45 años, obeso, y hace hiperglicemia, tú diagnosticas diabetes tipo 2 y no tienes ninguna duda y ningún reparo en hacer el diagnóstico. La pregunta que yo les hago, y por lógica, razón ustedes me van a entender, ¿qué significa? Significaría que un paciente, por tener obesidad
no puede tener una diabetes inmune. No se puede creer, no se podría creer. ¿Sabes cuál es la segunda hipótesis? La segunda hipótesis para considerar que muchos pacientes que estamos manejando como diabetes tipo 2 son realmente diabetes tipo 1 porque no responden a la terapia antidiabética usual. Ustedes saben que el diabético tipo 2 debe empezar con metformina. Eso lo dice la precozmente se comportan como diabetes mediada inmune. Y la tercera razón por la que pienso que algunos pacientes tienen diabetes mediada inmune y no diabetes tipo 2, porque la teoría dice que los pacientes que tienen diabetes mellitus 1 hacen cetoacidosis diabética y los diabetes que tienen diabetes tipo 2 hacen síndrome. Lo cierto es que nosotros vemos acá muchos pacientes, entre comillas, con diabetes tipo 2 que hacen cetoacidosis diabética. Entonces, yo por esas razones, yo me hago la pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 realmente es diabetes tipo 1? ¿Mm? Bueno, es para pensarlo, ¿no? Para ver. ¿Qué más? La tasa de destrucción de las células beta es bastante variable, siendo rápido en algunos individuos, principalmente en niños y en adultos es más lento. Los niños y adolescentes pueden presentar cetosis diabética como la primera manifestación de la enfermedad. Otros tienen modesta hiperglicemia en ayunas que puede cambiar rápidamente a hiperglicemia grave o cetosis diabética con infección o estrés. En esta última etapa de enfermedad hay poco o ninguna secreción de insulina como se manifiesta por niveles bajos indetectables de péptido C en el plasma. La diabetes inmune mediana comúnmente ocurre en la infancia y en la adolescencia, pero puede ocurrir en cualquier edad, inclusive en la década 8 y 9 de la vida. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que han 90, 80 y tantos años, o 90 años también, de verdad, hace poco, ¿no? Y de repente ingresan por hiperglicemia, ingresan por cetosis diabética. Tú dices, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? O sea, ¿qué ha pasado a este paciente para que haga diabetes? No parece, a mí no me parece al menos diabetes tipo 1, ¿no? Paciente de diabetes. No parece diabetes tipo 2, parece más diabetes tipo 1. Hay múltiples predisposiciones genéticas y también está relacionado con el medio ambiente, factores que aún están mal definidos. Aunque los pacientes no suelen ser obesos cuando se presentan con diabetes tipo 1, la obesidad no debe excluir el diagnóstico. La obesidad no debe excluir el diagnóstico. Los pacientes de tipo 1 también hay que considerarlos porque tienen otros trastornos, como por ejemplo la tiroides de Hashimoto, la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la enfermedad celíaca, el vitíligo, la hepatitis autoinmune, la miastenia gravis y la anemia perniciosa. Entonces, si tienes un paciente diabético 2, entre comillas, con alguna de estas cosas, probablemente lo más seguro es que sea un diabético tipo 1. La diabetes tipo 2, ¿no? Anteriormente definida como diabetes no dependiente de insulina o la diabetes de inicio en la edad adulta, representa el 90 al 95% de toda la diabetes. La idea es que estos pacientes cuando inician al menos la enfermedad no requieren insulina, ¿no? Es una diferencia, ¿no? Hay varias causas de diabetes tipo 2, aunque la etiología específica no se conoce, la destrucción autoinmune de células betas no se produce. En este caso, si se produciera, obviamente sería diabetes tipo 1. La mayoría, pero no todos los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. El exceso de peso en sí mismo causa algún grado de resistencia a la insulina. Pacientes que no son obesos ni tienen sobrepeso o criterios de peso tradicionales pueden tener un incremento de porcentaje de grasa corporal distribuida predominantemente en el abdomen. Es lo que se llama obesidad central, ¿no? Que cuando hablamos en la clase de colesterol les decíamos, ¿no? Los criterios, ¿cuáles eran los criterios para obesidad central? La cetosis diabética ocurre espontáneamente en diabetes tipo 2. Cuando se ve, por lo general surge en asociación con el estrés u otra enfermedad. Es lo que le decía, ¿no? Nosotros vemos bastante, ¿no? La cetocidosis es frecuente en nuestro medio, es muy frecuente. ¿Mm? ¿Qué más? A ver.
Aumenta con la edad, ocurren con mayor frecuencia en mujeres con diabetes mellitus gestacional previa, y aquellos con hipertensión, dislipidemia en ciertos subgrupos raciales, étnicos, afroamericanos, indio, americano, hispano, latino y asiático-americano. Hay una disposición genética fuerte o antecedente familiar en parientes de primer grado más que la diabetes tipo 1. En adultos sin factores de riesgo tradicionales para diabetes tipo 2 o en edad más temprana, considera realizar pruebas de diagnóstico de anticuerpos para descubrir el diagnóstico de diabetes tipo 1. Esta es una escala que está en la ADA, en la revista que les he dicho, que valora el riesgo de diabetes. La edad, por ejemplo, te da puntaje, ¿no? Si tienes de 40 a 49, tienes más de 60 años. Si tú eres hombre, es un punto más. Si tienes diabetes gestacional es otro punto. Si tienes papá, mamá o hermano con diabetes, otro punto. Si te han diagnosticado de hipertensión, si tienes inactividad física. Y luego se le suma acá, lo malo que está en la talla y el peso está en libras y en pulgadas, ¿no? No utilizamos esos parámetros. Pero se puede convertir, ¿no? Para hablar de riesgo. Mm, Diabetes gestacional, solamente decirles que la diabetes gestacional no utiliza la hemoglobina glicosilada, como ya le hemos dicho ya, hemos dicho por qué. Y el diagnóstico se hace en las siguientes circunstancias. Glucosa 92 miligramos por decilitro, mayor de eso, a la hora más de 80 miligramos por decilitro y a las 2 horas más de 153. Se dan cuenta que es totalmente diferente al diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? Que es la que hemos mencionado, o los valores 92 en ayunas para diabetes gestacional. La otra pregunta, la otra que podrían hacer y responder con un estudio es, primero, ¿no? Los médicos, porque esto deben ser los ginecólogos, están haciendo diagnóstico de diabetes gestacional. Que yo sepa, y lo que yo veo, no lo es. O sea, no hacen la prueba de 75 gramos de glucosa, ¿no? ¿Consideran estos valores para hacer diagnóstico gestacional? Yo creo que no. Yo creo que no hacen, bueno, piden la glucosa y inclusive yo pienso que se dejan llevar por los laboratorios, ¿no? Yo, por ejemplo, les preguntaba mucho cuando ustedes iban al hospital a tratar conmigo, de un paciente con diabetes, y la primera pregunta que les hacía, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la glucosa normal? Y ahí dije, decía, no, normal es de 80 a 120, no, de 70 a 110. O sea, entonces, si los profesores, no sé, o alguien les ha dado esos valores cuando han hecho, no sé, estudio de en qué curso, este, pero si ahora ustedes se están dando cuenta que no es así, ¿no? Que los valores es diferente. Por eso el curso se llama interpretación laboratorial. No pueden traerme una glucosa y decirme, a ver, ¿qué tengo? No, estás una paciente gestante que te lleva una glucosa en ayunas mayor a 92, 95, por ejemplo, ya tiene diabetes gestacional. Y si tienes 95 de un adulto que no está gestando, una mujer o varón que no está gestando, es normal. Entonces, es básico conocer. Si no conocen ustedes esta información, van a cometer errores como seguramente se están cometiendo mucho con los pacientes. Yo les diría, por ejemplo, si me preguntan, ¿no? Otro, revisar eso, ¿no? Pueden buscar prevalencia de diabetes gestacional o si se está cumpliendo las guías de diagnóstico en el manejo de los pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Y no solamente eso, sino que, ¿qué pasa si no están haciendo eso? Que es lo más probable, lo que yo creo, ¿no? ¿Qué está pasando con los pacientes? ¿No estará esto aumentando la morbilidad de los niños, la mortalidad de repente perinatal? ¿No tendrá que ver eso con algunas complicaciones? Claro que sí, ¿no?
O sea, no solamente se trata de saber, sino y cuál sería la recomendación. Claramente, que apliquen pues, el protocolo, ¿no? Que se ciñan a lo que está estudiado ya, ¿no? Que vengan a inventar, ¿no? Tratamiento. Ya les he dicho yo que en todos los temas, yo podía hacer la clase, el valor de glucosa es tal, 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 la glucosa fisiológica se eleva tal, el diagnóstico es tal, tal. No, la idea es que ustedes conlleven, no estamos hablando cómo hacer el diagnóstico, todo. Cómo considerar qué valor tiene la hemoglobina glicosilada, en qué situaciones pedir, en qué no pedir, cómo la glucosa va variando en cada paciente, ¿no? Entonces tenemos que considerar cosas básicas, porque tampoco es complicado, ¿no? Entonces, sí, como regla general, yo no les voy a hablar del tratamiento de diabetes como tema, ¿no? Pero obviamente cosas puntuales, ¿no? Cosas que hasta yo diría, por ser alumnos tienen que saber, por ser alumnos de medicina deben saber, ¿no? Es razonable una hemoglobina glicosilada menos de 7 para la mayoría de los adultos no gestantes. ¿Mm? La hemoglobina glicosilada menor, por ejemplo, menos de 6,5, para pacientes seleccionados, ¿no? Que vamos a ver ahorita la siguiente, ¿no? La siguiente diapositiva. Y una hemoglobina glicosilada menos de 8 debe ser apropiado para otros tipos de pacientes. ¿Y cuáles son? Acá. Miren, y este cuadrito, si lo llegan a entender, puede ser muy útil en la práctica clínica, ¿no? Por ejemplo, tienen un paciente que tiene riesgo de hipolisemia y le doy un medicamento y le cae mal, hace reacciones adversas a los medicamentos. A ese paciente, mi hemoglobina glicosilada tiene que ser cercana a 8. ¿Por qué? Porque el paciente se puede complicar por hacer hipolisemia. Se puede morir por hipolisemia, puede quedar con secuelas por hipolisemia. Entonces tengo que ser permisivo. Eso es lo que se llama el objetivo glicémico individualizado. Objetivo glicémico individualizado. La duración de la enfermedad, si tienes una enfermedad nueva, si tú acabas de hacer un diagnóstico a un paciente, tienes que ser estricto en el manejo de la hemoglobina glicosida, menos de 6,5 si quieres. Y si el paciente tiene una enfermedad larga, años, 20 años de enfermedad, ya no necesitas ya ser tan estricto, ¿no? Cerca a 8. Si la expectativa de vida es larga del paciente, tiene una expectativa de vida muy larga, es un paciente joven, diagnóstico reciente, pues tienes que llevarlo a la hemoglobina glicosida lo más cercano a 6,5. Y si la expectativa de vida es corta, es un paciente de 90 años, no tienes que ser tan estricto en la hemoglobina glicosilada. Lo mismo con comorbilidades y lo mismo con complicaciones. Lógicamente, si el paciente tiene todas las complicaciones establecidas, ¿qué vas a prevenir? ¿Para qué te irías a la hemoglobina glicosilada más baja? ¿Para qué? Si el paciente ya pasó su tiempo de prevención, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Realizar la hemoglobina glicosilada al menos 2 veces al año. ¿Qué más? Estos son los objetivos. Otra cosa que es importante, ¿no? Cómo el paciente diabético, digo que está controlado. Cuando su hemoglobina glicosilada está menos de 7, en general, ya hemos hablado que puede haber un paciente que requiera, para él sea menos de 8 y para otro será menos de 6,5, ¿ya? Cuando la glucosa en capilar plasmática está a menos de entre 80 y 130, y cuando la glucosa postprandial está a menos de 180. Tratamiento. La metformina es el agente preferido para el manejo de diabetes, ¿no? Hay que tener en cuenta nomás que el uso prolongado de metformina se asocia con deficiencia de vitamina B12. Insulina, en casos de que el paciente tenga pérdida de peso, hemoglobina glicosilada mayor a 10 o niveles de glucosa en sangre mayor a 300. Y considera terapia dual, es decir, metformina con insulina en pacientes que tienen 0,5 hemoglobina glicosilada encima del objetivo glicémico. Es decir, si yo quiero mi hemoglobina glicosilada a 8 y el paciente tiene 10 o más de 9,5, voy a tener que utilizar insulina.
Un enfoque centrado en el paciente debe utilizarse para guiar la elección de los agentes farmacológicos, ¿no? Entonces, el agente farmacológico se considera si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, riesgo de hipoglicemia, impacto del peso, costo o riesgo de efectos secundarios y preferencias del paciente. Entonces, no existe que yo empiezo con metformina y el siguiente medicamento es el medicamento B o el medicamento C. No, depende del paciente. Depende del paciente. ¿De qué tipo de todo esto? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? ¿Tiene riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Tiene enfermedad renal crónica? ¿Tiene riesgo de glucemia? Depende de eso, ¿no? Vamos a ver un cuadro mejor acá. Vamos a ver acá esto. Vamos acá este cuadro, ¿no? A ver. Dice, primera línea, la terapia de primera línea es metformina. Y obviamente cambios en el estilo de vida. Si el paciente está controlado, si su hemoglobina glicosilada es adecuada, probablemente se quede algún tiempo con esta terapia de metformina. Pero obvio que la mayoría no. La mayoría, a pesar que la metformina es el medicamento bueno, bonito y barato y más utilizado, más recomendado, y no hay duda que tiene que empezar, muchos pacientes no van a considerar, no se van a controlar la hemoglobina glicosilada utilizando la terapia de primera línea. Entonces, para utilizar medicamentos de segunda línea o el segundo medicamento a utilizar, requiero hacerme la primera pregunta. ¿El paciente tiene riesgo de enfermedad cardiovascular o tiene indicadores de enfermedad cardiovascular, falla cardíaca, enfermedad renal? ¿No? Si el paciente se considera que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular, se utiliza dos medicamentos recomendados: agonistas GLP, inhibidores de la CGLT2. Ahorita vamos a definir, para que recuerden ustedes, qué son estos medicamentos, ¿no? Miren, si el paciente tiene falla cardíaca, especialmente fracción de eyección menos de 45, inhibidores de la CGLT2. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, inhibidores de la CGLT2 o GLP. Al final de cuentas, hay dos medicamentos que tienen que utilizarse con diferentes criterios, obviamente, y viendo las ciertas características, pero en resumen, son dos medicamentos para los pacientes que tienen riesgo o indicadores de falla cardíaca, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, que son agonistas GLP y inhibidores de la CGLT. Punto. Si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular, entonces tenemos que ver qué es lo que requiere el paciente. Uno, si el paciente tiene necesidad de minimizar hipoglicemia, inhibidor de la DPP4. Y vamos a ver qué cosa es eso. Si el paciente tiene la necesidad de pérdida de peso, GLP-1, SGLT2. Y si el paciente tiene problemas con el costo es el principal problema del paciente, sulfoniluria, casolidonas. Ya ese es el resumen del manejo de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, para ir avanzando, el GLP son unas sustancias que se llaman incretinas o pertenece a las incretinas, que son unas sustancias que tienen múltiples acciones, ¿no? Retardan el vaciamiento gástrico, aumentan la secreción de insulina, aumentan la secreción de glucagón, utiliza la glucosa a nivel muscular, tiene una función cardioprotectora a nivel del corazón, ¿ya? Tienen varias funciones, ¿no? Y cuando uno quiere tener una estrategia de tratamiento en el campo de las incretinas, se enfoca a dos cosas: a utilizar agonistas de GLP-1, que son estas, que están acá,
un resumen de las principales, y inhibidores de la DPP4. ¿Qué son los inhibidores de DPP4? Para que más o menos tengan en cuenta, los GLPs o las incretinas en general son unas hormonas que se secretan cuando una persona ingiere alimentos ricos en glucosa, y estas incretinas, especialmente la GLP, tienen las acciones que ya hemos descrito lo que, que dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una enzima que se llama la dipeptilpeptidasa 4 que la degrada. Entonces, para aumentar el efecto incretina, se usan dos opciones, como dice ahí. Uno, inhibir el DPP4 para que aumente el tiempo de vida media de las incretinas, especialmente la GLP, o utilizar agonistas de la GLP, que son. Entonces, ustedes escuchan esto, aparentemente puede ser nuevo para ustedes, pero es el enfoque actual del tratamiento con diabetes, ¿no? El enfoque actual es, si han percatado el cuadro que he presentado, es casi en todo GLP, CGLT2. GLP, CGLT2, es lo que se quiere. Y vamos a la otra molécula. Entonces, si esta creo diapositiva les presenté, obviamente, aquí lo que dice es que el glomérulo filtra 180 gramos de glucosa, 180 litros de agua y 25.000 miliequivalentes de sodio, y una vez filtrado en el túbulo colector, en el túbulo contorneado, se reabsorbe la mayoría de líquidos de glucosa y de sodio. ¿Cómo así se reabsorbe? Porque existe un transportador de sodio-glucosa. Hay un transportador 1 que está en el asa de Henle y hay un transportador 2 que está en el túbulo proximal. Los inhibidores de 6GLT2 justamente hacen eso, inhiben la reabsorción de glucosa, pero obviamente tienen otros mecanismos más por los cuales se utilizan en pacientes para proteger o disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Algo de hipolicemia breve de hipolicemia. Aunque una cifra de menos de 50 se considera hipolicemia, la verificación de la hipolicemia se hace mediante la triada de Whipple, que son síntomas sugestivos de hipolicemia, glucosa baja y alivio sintomático tras la elevación de la glucosa. Como se dijo ya, se consigue un valor crítico, una glucosa inferior a 50. La hipoglicemia puede ser de ayuno o postprandial. De ayuno, caracterizada por la aparición del cuadro después de 5 horas tras la última ingesta. Postprandial, los síntomas se dan 2 a 4 horas después del consumo de alimentos. Hay que considerar, como dije aparte, lo que es la hipoglicemia en el paciente diabético. Entonces, cuando alguien les diga glucosa, hipoglicemia, ¿es diabético o no diabético? Porque por ejemplo, enfermeras que están acostumbradas a manejar más mecánicamente esta situación, utilizan valores de 70 y consideran eso para todo tipo de pacientes. Entonces, un paciente no tiene diabetes, pero tiene 70 en el hemoglucotest, por decirte, y ya están administrando dextrosa al 33, cuando en el caso de ese paciente no es criterio de hipoglicemia. Y además que hay que considerar para el diagnóstico la triada de Whipple. Aquí ustedes tienen un cuadro donde se clasifica la hipoglicemia en el diabético. Entonces se debe, hipoglicemia en el paciente diabético, glucosa inferior a 70, se debe un desequilibrio entre la dosis de insulina y antidiabético oral administrado más el ejercicio físico realizado frente al aporte calórico. Se puede considerar producido la hipoglicemia por las sulfonilureas, que son las que provocan hipoglicemia con mayor frecuencia. Se puede prolongar hasta 72 horas y existe un riesgo mínimo con estos medicamentos, ¿no?, que no son utilizados mucho. Para terminar ya, hablamos un poco...
Sí, le dije que para terminar, vamos a hablar de explicaciones agudas, ¿no? La situación y el síndrome hipermolar. La incidencia ustedes tienen ahí, 4 y 8 episodios por 1000 ingresos en pacientes con diabetes. Es mucho mayor la incidencia de situación diabética entre los jóvenes y niños y personas de menor nivel socioeconómico. La incidencia de síndrome hipermolar es más difícil de cuantificar porque no ha habido estudios basados en población, pero se estima que representa un 1% de las admisiones diabéticas. Y la mortalidad en el síndrome hiperosmolar es mucho más alto. Sin embargo, varía del 10 al 20% en comparación con el 1 al 5% en cetoacidosis diabética. Ya la mortalidad es más alta, se presenta más en diabetes tipo 2, el síndrome hiperosmolar. Tienen ahí la bibliografía que les voy a presentar respecto a eso. Lo que refieres, vamos acá a este cuadro mejor, para adelantar, ¿ya? Entonces, dice lo siguiente. Cuando existe una deficiencia absoluta de insulina, caso del paciente diabético tipo 1, ¿no? Porque no tiene células beta para producir nada de insulina, esto genera lipólisis. Y la lipólisis aumenta los ácidos grasos por el hígado, aumenta la formación de cetoácidos, disminuye la reserva alcalina y produce cetoacidosis, ¿no? También puede haber una hiperlipemia justamente por la lipólisis que genera ácidos grasos libres, ¿ya? Entonces, la deficiencia absoluta de insulina está relacionada con cetoacidosis diabética. En cambio, la deficiencia relativa de insulina, como ocurre en el paciente diabético tipo 2, el paciente aumenta las hormonas contrarreguladoras, lo que hace es que disminuye la síntesis proteica y aumenta la proteólisis, aumentando los sustratos para la gluconeogénesis. Entonces, estas hormonas contrarreguladoras disminuyen la utilización de glucosa, aumentan la gluconeogénesis y disminuye la glicogenólisis. Todo esto conduce a hiperglicemia. La hiperglicemia conduce a glucosuria, que lleva a una pérdida de agua y electrolitos, lleva a deshidratación y alteración de la función renal, y todo esto conduce a hiperosmolaridad, conduciendo al síndrome hiperosmolar. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la primera clase? Hablábamos de la osmolaridad urinaria. Expliqué un cuadro de que la osmolaridad dependía básicamente del sodio y de la glucosa. Pues obviamente, ante un paciente que se deshidrate, que tiene glucosa elevada, este paciente va a, además de la glucosuria, la deshidratación que ocurre, el paciente va a tener un aumento de la osmolaridad, ¿no? Incluso les había dicho que la fórmula para la osmolaridad era 2 veces el sodio más la glucosa entre 18. Entonces, para hacer criterio de síndrome hiperosmolar, el paciente debe tener más de 320 milosmoles. Estas son las diferencias, ¿no? En la cetoacidosis hay acidosis, pH menos de 10.3. El bicarbonato está menos de 18 y el anion gap más de 10. La osmolaridad normalmente está menos de 320. La hiperglicemia está más de 250 y hay presencia de cetonemia y cetonuria. En el síndrome hiperosmolar, el pH está más de 7.3, el bicarbonato está más de 18, el anion gap es variable, la osmolaridad es más de 320 y la hiperglicemia es más de 600. Y los cuerpos cetónicos son raros. La acidosis con brecha aniónica es la característica más importante de la cetoacidosis diabética, además del suero, el bicarbonato que ya hemos revisado, ¿no? La cetonemia y la cetonuria son más pronunciadas en la cetosis diabética, pero también pueden estar presentes en el síndrome hiperosmolar. La hiperglicemia es elevada en ambas condiciones, pero más pronunciada en el síndrome hiperosmolar.
con las concentraciones de glucosa mayores a 600. La osmolaridad suele ser normal en la situación diabética, pero puede estar elevada y siempre está elevada en el estado hiperosmolar, por encima de 320. A ver, pueden sacar la osmolaridad en un paciente mientras descanso un poco mi voz y tomo agua. Les digo que el paciente viene con un sodio de 140 y una glucosa de 800. A ver, me sacan la osmolaridad, yo regreso en un minuto. Ya, a ver. Sale 60. No. 324. 324. ¿Valerie? Sí, Valeria Bernal. Ah, Valeria, muy bien. Sí, no le he sacado exactamente, pero sí. Deben acordarse lo siguiente. Realmente no es, la respuesta que ha hecho Valeria no es la correcta, pero para efectos de no complicarles la vida, les digo, porque la glucosa, la del sodio, necesita una corrección, que tampoco les he hecho, así que por eso no les voy a preguntar. Para efectos prácticos y generales está bien, y tienen que acordarse siempre. Es simplemente el doble del sodio, 140 por 2, 280, más la glucosa entre 18. 800 entre 18, no sé cuánto sale, pero obviamente sale más de 320. Esa es la condición, y acuérdense de este ejemplo que les digo, para que consideren que este paciente, con ese ejemplo que les estoy dando, tiene evidentemente un síndrome hiperosmolar. ¿Por qué? Porque tiene todos los criterios, ¿no? Tiene la glucosa más de 600 y tiene la osmolaridad más de 320. No, no les he dicho obviamente más valores de la AGA, ¿no? Que podría haber dicho que la AGA está, el pH tanto, ¿no? Pero solamente es, digamos, lo más importante, ¿no? Lo más importante para llegar al síndrome hiperosmolar, obviamente, es la osmolaridad. O sea, pueden tener un paciente que está con alteración de la conciencia, pero si no tiene hiperosmolaridad, no tiene síndrome hiperosmolar. Y si se han dado cuenta, es sencillo, ¿sabes? Una multiplicación, solamente tienen que recordar nomás. Les decía que, si bien es cierto, la respuesta está bien en parte, también tengo que decirle que el sodio, que 140, ese sodio de este paciente no es real. El paciente tiene un sodio más elevado aún. ¿Por qué? Porque hay que corregir el sodio en relación al nivel de glucosa. Y existe una fórmula para corregir. Dice que la cetosis diabética puede ocurrir en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, aunque puede ocurrir en diabetes tipo 2 después de una enfermedad médica o quirúrgica grave. Por otro lado, el síndrome hiperosmolar se asocia con mayor frecuencia con diabetes tipo 2. Sin embargo, también se ha informado en diabetes tipo 1 como una ocurrencia. Dice tipo 1 como una ocurrencia simultánea con cetoacidosis diabética. Listo. ¿Y qué más?
Acá hay un cuadrito donde ven ahí la cetoacidosis diabética, es para reiterar, ¿no es cierto? La cetoacidosis diabética hay anion gap. ¿Qué es el anion gap? Haber mencionado esto, tal vez a veces como que no quiero entrar en detalles que puedan ustedes considerar que de repente se hacen las cosas más complejas, pero tienen que saber que es un anion gap, ¿no? Es la diferencia que hay entre cationes y aniones, ¿no? Entre los que tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, este es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Creo que tengo una fórmula ahí de lo que le estoy diciendo para que ustedes hagan un poco más, ¿no? Pero lo que significa el ion gap aumentado es que el paciente tiene cargas negativas que no se miden. En otras palabras, el paciente ha acumulado moléculas con carga negativa que no es el cloro y no es el bicarbonato. ¿Ah? ¿Y qué cosa es? Los cetoácidos, obviamente, ¿no? El ácido acetoacético y el ácido hidroxibutírico y la acetona. Entonces, los criterios de acá es anion aumentado, cetonemia, cetonuria, hiperglicemia. Ya que tienes hiperglicemia, osmolaridad aumentada, deshidratación y estado mental alterado. ¿Qué más? Pueden tener presentaciones clínicas similares, suelen haber signos y síntomas de hiperglicemia y malestar general, con malestar general acá, fatiga y anorexia. Los pacientes presentan síntomas de la enfermedad anterior, infección. Si tienen una neumonía, presentan tos, flema. Si tienen infección urinaria, pueden estar fiebre, escalofríos de la lumbar o isquemia miocárdica. La cetoacidosis diabética generalmente se desarrolla más rápido que el síndrome premolar, a veces en menos de 24 horas. El síndrome hipermolar tarda días o semanas para desarrollarse. En la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética suelen tener hiperventilación, ventilación de Kussmaul o respiración de Kussmaul, se llama, ¿no? Con un mecanismo compensatorio que rara vez se puede ver con el síndrome hiperosmolar. Acá la diferencia, ¿no? La cetoacidosis es más rápida, esta es más lenta. Las dos tienen polidipsia, los dos pueden tener náuseas, dolor abdominal más frecuente en cetoacidosis diabética, anorexia en ambas entidades, fatiga en ambas entidades, hiperventilación generalmente en cetoacidosis diabética, ¿no? Dando la respiración de Kussmaul. Acá también dicen, ¿no?, que hay un aliento a frutas en descomposición, hablan, ¿no? Y siempre les digo, ¿no? Yo he tenido un montón de pacientes con cetoacidosis, pero nunca he tenido esa percepción. Tal vez no tenga buena sensibilidad para detectarlo, ¿no? Pero nunca he podido detectar pacientes con esta característica que suele hablar la teoría. Y los pacientes de deshidratación están ambos, pero obviamente más en el síndrome hiperosmolar. Acá la clasificación de leve, moderado, severo ya parece un poco más complejo. Este es lo que se tiene que pedir, lo de colocar línea, monitor cardíaco, vía aérea, monitorizar la glucosa, el panel metabólico básico con electrolitos, el otro le llamamos gases arteriales, boom, creatinina, hemograma. Hay que medir fosfato, enzimas hepáticas, examen de orina, enzimas cardíacas, perfil de coagulación, hay que medir cetonas. Nosotros acá no tenemos para medir cetonas en sangre. Lo que medimos es cetonas en orina, hemoglobina A1C, cultivo de orina, cultivo de sangre, punción lumbar, amilasa y lipasa, porque el paciente con dolor hay que descartar pancreatitis, aunque los pacientes con cetoacidosis pueden elevar amilasa, puede haber una hiperamilasemia sin pancreatitis. Radiografía, tomografía si necesita, calcular el anion gap, calcular, dice, corregir el sodio, lo que les decía, ¿no? Hay que corregir el sodio en relación a la glucosa, el déficit de agua libre y la osmolaridad hay que calcular. Y acá está, ¿no? Para corregir el sodio, dice, tradicionalmente es 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos por glucosa más de 100, ¿no?
pero actualmente la recomendación es subir 2.4 por cada 100 miligramos por decilitro, ¿ya? 2.4, esto es lo tradicional y esto es lo nuevo, 2.4 por cada 100 miligramos de glucosa. En el ejemplo, a ver, hagamos el ejemplo anterior. El paciente tenía 140, pero el paciente tiene 800 de glucosa. O sea, significa que tiene 7 veces más el valor normal, ¿no? 7 veces más. Entonces multiplicas por 7. 2 por 7, 14. Son 16 miliequivalentes que tienes que aumentar al paciente. Entonces ya no tiene 140, tiene 156 y pico. Y 156 y pico por 2 ya es 300 y tantos. Entonces ya no sale 220 y tantos, sale 240, más o menos, ¿ya? Entonces hay que hacer esta corrección para hacer el cálculo adecuado, ¿no? La modalidad, lo que les decía, ¿no? 2 veces el sodio más la glucosa entre 18, más el boom, pero yo ojo que nunca les he dicho que el boom, porque lo he dicho siempre es la fórmula reducida, la fórmula simplificada, ¿ya? Si quieren ser completos, tener esto, hay que aumentarle a lo que les he dicho, el boom en miligramos por decilitro entre 2.8. También se puede, dice, cuando tenemos urea, 2 veces el sodio más la glucosa más la urea. Cuando los resultados te dan en milimoles, ojo, en milimoles, ¿ya? Nosotros nos dan la glucosa, en otros países van a encontrar en milimoles. Cuando pesan, por ejemplo, un caso clínico, van a ver glucosa en milimoles por litro. Si te dan los resultados en milimoles, no tienes que hacer la división. Dividir la glucosa entre 18 es para convertir los miligramos a milimoles. Y si te dan la urea en milimoles, obviamente tampoco requiere hacer nada más que sumar nada más, ¿no? Pero eso no hacemos nosotros acá. Y finalmente el tratamiento. Existen tratamientos de la cetoacidosis que son actuales, obviamente, que son recientes, pero todos basados en esto. Si ustedes ven esto así, dicen, qué feo, ¿no? O sea, complicado. Así. Este tratamiento es tanto para cetoacidosis como para el síndrome bipolar. Evaluación inicial. Y la presencia de cetonuria, ¿no? O cetonemia. Hay que obtener un perfil de sangre metabólico e iniciar insulina en bolos y iniciar cloruro de sodio 1 litro por hora. Lo inicial es, ¿no? Y luego lo divide, es una, digamos, medida general, y luego lo divide en 4 partes, ¿no? Fluidos, carbonato, insulina regular y potasio. ¿Qué podemos decir de bicarbonato? Lo más sencillo, bicarbonato normalmente no se utiliza, salvo que el pH esté menos de 6.9, pero la mayoría de los casos no van a necesitar, así que obviémoslo de esto. Fluidos, determinar el estado de hidratación del paciente. Vamos a considerar que el paciente tiene una deshidratación moderada, ojo que ya pasó 1 litro de cloruro de sodio en la primera hora, lo general que se hace, ¿no? Entonces, luego de pasar 1 litro en la primera hora, en un paciente con deshidratación moderada, evalúa el nivel del sodio. Si el nivel del sodio está alto o normal, utilizo cloruro de sodio a 0,45, 250 a 500 mililitros por hora. Y si el sodio está bajo, utilizo 0.9, cloruro de sodio a 0.9, 250 a 500 mililitros por hora, ¿no? Y cuando la glucosa baja a los 200 miligramos, se agrega dextrosa a la hidratación. Se cambia por dextrosa hidratación. Hemos dicho que no vamos a hablar de bicarbonato, hablemos de insulina.
Dos formas. Insulina endovenoso para los dos, para el síndrome hiperosmolar. Solamente esta rama nada más. 0,1 miligramo, perdón, 0 unidad por en bolo. Paciente pesa 70 kilos, 7 unidades en bolo. Luego, 0,1 unidad por kilo endovenoso por hora, en infusión. Entonces agarro 100 unidades en 100 centímetros de suero fisiológico y administro a 7 cc por hora. ¿Qué estoy administrando? 7 unidades por hora. Y potasio, si el potasio está menos de 3.3, no pongo insulina todavía, sino que trato de administrar 20 a 30 miliequivalentes por hora, hasta que el potasio está más de 3.3. Si el potasio está entre de 3 a 3 a 5.2, entonces empiezo insulina y repongo potasio de 20 a 30 miliequivalentes en cada litro de infusión, ¿no? En este caso, si estoy utilizando cloruro de sodio al 0,45, le pongo una ampolla de cloruro de potasio que tiene 27 miliequivalentes, ¿no? Y ahí está resumido, de fluidos, insulina y el potasio. Eso sería el resumen del tratamiento de una cetocidosis diabética y un síndrome hiperosmolar. A ver, vamos a presentar. ¿Tiene alguna pregunta? Podemos empezar a presentar algunas cosas que puse, unos pasos para... A ver, avancemos para... A ver, ¿qué hemos puesto acá? Dice, paciente de 56 años de edad, de sexo masculino, raza mestiza, antecedente de hemorragia digestiva, cursa con anemia en el último mes, que consulta por presentar aumento de peso 10 kilos en un año, oscurecimiento de cuello y axilas. Antecedente de madre con diabetes mellitus 2, padre con hipertensión, un hermano con diabetes mellitus tipo 2. Al examen físico, paciente desorientado, piel con presencia de hiperpigmentación en axilas, peso 90 kilos, talla 1,68, perímetro abdominal 105. Análisis de ingreso, glucosa en ayunas 130. Hemoglobina glicosilada 5.6. Hemoglobina 10 gramos por decilitro. Se puede concluir que el paciente tiene diabetes mellitus, el paciente cursa con prediabetes, la hemoglobina es muy útil, se debe repetir la hemoglobina, se debe repetir la glucosa en ayunas. Claro, vuelvo a poner los análisis, ¿ya? Para que vean. Doctor, ¿se debe repetir el examen? ¿Cuál? De la glucosa. Ya, la glucosa en ayunas. Claro. Yo que les había dicho que el paciente para hacer diagnóstico de diabetes requiere 2, salvo que tenga los síntomas típicos, requiere 2 valores Doctor, de... ¿se puede repetir también un examen de glucosa en ayunas y se puede repetir uno de hemoglobina glicosilada? A ver, ¿alguien cree que está bien repetir las 2 o solamente una? A ver. No, o sea, como que dijo que se hace 2 exámenes diferentes o iguales para confirmar diabetes. Ya, es de acuerdo, lo que tú dices es correcto, pero por eso también he puesto algunas consideraciones de la hemoglobina glicosilada. Entonces, Baderi me dijo, no, que la glucosa en ayunas había que repetir. Y Porca me dice que se debe repetir los 2. ¿Alguien más? ¿Solo la glicosilada? Dice la glicosilada. Bueno, a ver. La respuesta es la E. Y no se debe utilizar hemoglobina glicosilada en el paciente. Por eso les decía que lean el caso, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Tiene antecedentes de hemorragia.
Y tiene, en esas consideraciones la hemoglobina glicosilada no sirve. Y lo que tiene que repetirse en el paciente, obviamente, es la glucosa en ayuno. No tiene prediabetes, entonces está en rango de diabetes. No tiene diabetes, porque tiene resultados discordantes. Y la hemoglobina glicosilada no es útil en este caso y no descarta la diabetes mellitus tipo 2, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es la E y a ver, vale, dice, ¿no? Sí, doctor. Vale, tú. De hecho, parecen que yo les he dicho que les iba a dar puntos en el examen práctico a los que habían intervenido y la mayoría de los que han intervenido no necesitaban puntos en el examen, así que, pero algunos sí han aumentado, ¿eh? O sea, yo he cumplido con mi promesa, ¿no? Yo les he aumentado, pero obviamente si tenían 20 no les puede aumentar. Este examen vamos a tener que, si bien es cierto, la idea es que aprendan, o sea, la idea no es jalarlos, ¿no? La idea es que aprendan, ¿no? Y que en ese aprendizaje lo demuestren dando un buen examen, ¿no? Pero parece que ha estado muy fácil el examen, ¿no? Bueno, entonces eso lo puedo ver de dos cosas, ¿no? Desde un lado, entienden y captan lo que quiero entregarles, y lo otro es que de repente está, pues, muy sencillo para ustedes. Entonces, la mayoría de los que intervinieron en la primera fase, la verdad, no necesitaban ningún tipo de, no tenía dónde aumentarles. ¿Sí? Muy bien, terminamos ya este tema. A ver, seguimos. Creo que hay otra pregunta más. Se repite la glucosa en ayunas, esta es la respuesta. Se confirma diabetes mellitus. Claro, sí. Sí. Sí, vale, muy bien. Se confirma. No hay duda, ¿no? Eso está claro. Sí. Muy bien. Paciente, mujer, 57 años, ama de casa, casada, conocida, portadora de diabetes mellitus tipo 2 desde el 2001. En tratamiento con insulina NPH 30 unidades en la mañana y 25 unidades en la noche. Tiene insulina regular, además, 5 unidades en la mañana y 5 unidades en la noche. Letramal, aldiclofenaco, dexametasona y salbutamol. Tiene antecedentes quirúrgicos de importancia, colecistectomía y apendicectomía. Sin otras cosas, más que dice, acude al servicio de emergencias por cuadro de poliartralgias, dolor abdominal generalizado inespecífico, asociado a sensación de dificultad respiratoria. 2.8 días de evolución. A diversos servicios de emergencias, la paciente se encuentra en un estado general consciente orientada, taquicardia 120, taquinaica, tensión arterial 169,85, temperatura 36, saturación de 100% al aire ambiental. Reportes de laboratorio: hemoglobina 13, hematocrito 41, plaquetas 269.000, leucocitos 20.000. 89 neutrófilos, 81 segmentados, 14 linfocitos, glucosa de ingreso 418, ureico 14, creatinina 0,93, AST20, sodio 130, potasio 5, cloro, pH 724, PCO2 12, PO2 128, saturación 98, exceso de bases 18, bicarbonato 10. Radiografía, imagen de consolidación en la base derecha. Cuerpos cetónicos positivos. Tómale foto a estos análisis, en base a eso le voy a preguntar, ¿ya? Y la pregunta es, ¿tiene síndrome del cuerpo molar? ¿Tiene citosis diabética? ¿Tiene ambas cosas? Es un paciente con sepsis pulmonar. O sea, NAC significa neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, regresamos por la positiva.
¿Qué me dicen? Doctor, podría ser que la paciente tenga cetoacidosis diabética. Está cursando por eso. Ya. Sí. Cetoacidosis. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Doctor, puede ser las dos. Cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmolar también. Ya. Del otro. ¿Quién me ha dicho eso? Yo también. Ah, yo. ¿Pero alguien más? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? La única que hay. Ya, a ver. Vamos a ir revisando entonces, ¿ya? Miren, para hacer síndrome hiperosmolar, normalmente los criterios que hemos revisado con ustedes es glucosa más de 600 y osmolaridad más de 320. Entonces, si nosotros sacamos la osmolaridad del paciente, el sodio está a 130. Aunque lo corrijamos el sodio, vamos a corregirlo, ¿ya? Vamos a sacar 2.4 por cada 100 encima de... Está 400, ya, está 3 veces más. 3 veces más. Entonces sería 2.4 por 3, sería 7.5. 7. 138. El sodio tiene 138. Entonces lo que hago es 138 por 2 igual 276. Guardamos ese dato ahí. Y luego 418 entre 18, que es la glucosa, es igual a 23. Más 276 sale 299. Como tengo el nitrógeno en 14, más 14 igual 313. No llega a síndrome hiperosmolar. Doctor, No ¿cómo llega, tiene ¿no? cetoacidosis diabética? Ujú. Sí, es una cetoacidosis diabética. Entonces, pero eso tienen que saber con los criterios, ¿ya? Por eso existen criterios de diagnóstico para uno y para otro. La respuesta correcta es la B. Vamos a ver más qué otra pregunta hay. Ah, acá está, ¿no? Acá está más o menos la respuesta, ¿no? El sodio corregido es igual a 130 más 1.6 por 3. Pero claro, acá lo he corregido a 1.6. Podría haberlo corregido a 2.4. Si lo corrijo a 2.4, vamos a corregirlo. 2.4 por 3, eso sale 7, ¿no? Sí, 7 punto tantos más 130, 138 sería. 138. Entonces, 138 por 2 más la glucosa más boom, no llega a 300. Acá le voy a aumentar 3, más o menos 200, si no estoy equivocado, 206, pero no llega a 320, ¿ya? Y el anion gap, que es el criterio para la cetosis diabética, es el sodio corregido, en este caso, que es 135 o 138, como quieran, como van a decir, 138, menos el cloro, que es 104, más el bicarbonato, que es 10. 104 más 10 son 114.6, menos 138 es igual a 22. 22. El anion gap ha aumentado. Entonces, tienen anion gap, miren, para que no queden dudas. El paciente tiene lo siguiente, tiene un anion gap aumentado. Tiene el pH menos de 7.3. ¿Dónde está? pH, 7.20, menos 7.3. Bicarbonato menos de 18. Tiene bicarbonato, bicarbonato de 10, menos de 18. Tiene cuerpos cetónicos y tiene la brecha aniónica más de 10, en este caso 22. Con todo lo que tiene, claramente el paciente, sin lugar a dudas, tiene cetoacidosis diabética. Y vamos más allá. Es leve, moderado o severo. De repente es un poco complejo ya para ustedes, pero solamente para que revisemos que miren,
Glucosa más de 250. Todos cumple tanto leve, moderado, severo. O sea, por la glucosa puede ser cualquiera. Y hemos dicho que no es un síndrome premolar. El pH es entre 7 y 7,24, ¿cierto? A ver, pH 7,24. Perfecto. Entonces, está en moderado con pH. Bicarbonato, de 10 a 15. El bicarbonato está en 10. Perfecto, moderado. Cuerpos cetónicos, positivo hemos dicho, ya está. Anion gap, más de 12, tiene 22, positivo acá. Y osmolaridad es variable, hemos sacado que es 302. Y el estado está un poquito desorientada la paciente, creo. Entonces, es una cetosis diabética moderada. ¿Ya? Listo. Preguntas. Una pregunta, chicos.